Gracias, Lautaro, muchas gracias. Hola a todos, a toda la comunidad de latino.net. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Como saben, el título de la charla que voy a impartir en este momento es Selenium, SpecFlow y C# para pruebas de UI. Como comentaba hace momentos, Lautaro, tenemos a veces pruebas unitarias, sobre todo en el mundo de desarrollo, que se encargan en este caso de que nosotros verifiquemos que esos pequeños módulos sean funcionales y tengan la capacidad de actuar como deberían de ser. Pero también a veces tenemos equipos de pruebas que pueden ser parte de la empresa o pueden estar separados que se encargan de las pruebas que tienen que ver con la parte de UI, parte de API, parte de móvil, etcétera. Se hacen, creo que en su mayoría la gente conoce que se hacen de forma manual, pero también se trabaja de forma automatizada para poder nosotros contener ese proceso, dar un buen retorno de inversión, que es una de las partes importantes de la automatización. Y bueno, eso es de lo que vamos a hablar en general en toda la charla. Me presento, mi nombre completo es Gilberto Sánchez Mares. Tienen aquí mi LinkedIn, tienen mi Twitter, mi correo, titaniuminstitute.com.mx, y vamos a empezar ahora sí de lleno con todos los temas que vamos a ir revisando. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra agenda? ¿Qué vamos a ver en esta charla? Lo primero es que vamos a ver por qué debemos nosotros escribir pruebas automatizadas. En este caso muy específico va a ser web, porque tenemos de escritorio, tenemos pruebas de móvil, tenemos pruebas de diferentes tipos. Aquí nos vamos a enfocar única y exclusivamente en lo que es pruebas de UI y específicamente en web, en diferentes navegadores con los que trabajamos, etcétera. Vamos a ver el segundo tema, que vamos a hablar un poco qué es Selenium y qué es Selenium WebDriver. Vamos a ver qué tienen que ver o cómo se liga cada uno. En el tema número 3 vamos a hablar de SpecFlow. Vamos a entender un poquito de qué se trata esta herramienta y cuáles son las ventajas que tenemos nosotros al usarla. En la parte 4 vamos a ver cómo se integran ya SpecFlow y Selenium para nosotros empezar a hacer nuestras pruebas. En la parte 5 vamos a ver los estilos de automatización de UI con Gherkin. Gherkin es el lenguaje que al final de cuentas es el que nos va a ayudar a hacer esa comunicación entre lo que nosotros estamos queriendo probar contra cómo lo tenemos que probar, cuáles son las técnicas que tenemos que probar. Y por último vamos a ver un pequeño demo. Vamos a hablar de la estructura de este demo, vamos a hablar de todo lo que implementamos en este pequeño ejemplo, donde se utiliza esta parte de la integración de SpecFlow, Selenium, C# para poder nosotros implementar nuestras pruebas de UI. Entonces, el primer tema que vamos a ver, como comentábamos, era por qué escribir pruebas de web automatizadas. Vamos a ver ahorita una gráfica donde en nuestro eje de Y, o nuestro eje, tenemos lo que es el nivel de las pruebas que estamos manejando. En nuestro eje de X vamos a tener el tiempo de ejecución. Esto quiere decir cuáles son las que se tardan más cuando estamos ejecutando en base al tiempo. Como comentábamos, primero tenemos las pruebas unitarias. Son las más básicas, son un pequeño número de clases y son más fáciles de cubrir los flujos que estamos manejando. Es por ello que ahora hay siempre existe una pirámide de pruebas, pero antes la prueba unitaria era lo que menos se le daba importancia. ¿Por qué? Porque se trataba en ese caso de corregir bugs y sin embargo a otras pruebas se les daba más peso. Ahora en estas nuevas formas que estamos manejando, las pruebas unitarias son las más importantes porque con eso podemos reducir bastantes riesgos y no solo reducir, que ahora lo que queremos es prevenirlos antes de que incluso llegar a ese punto de corregirlos. Luego tenemos las pruebas de integración, estas ya son un poco más complejas, ya hay más número de clases, ya la parte de cubrir flujos se empieza un poco a complicar esto, pero seguimos todavía que en cuestión de tiempo es poco para ejecución, la ejecución es muy, muy rápida cuando nosotros tenemos nuestra suite completa. Luego bien, bueno, podemos poner las APIs, la API testing, por ejemplo, a nivel de API. Aquí hay más clases, incluso ya vamos a considerar capas de extracción. Es un poco más difícil que si comparamos con integration, si comparamos con unit, para la hora de implementar los flujos. En tiempo de ejecución es un poco más tardado. Incluso es más complicado porque a veces necesitamos hacer mocks de servicios que no tenemos nosotros
la oportunidad de ver, si por ejemplo quisiéramos darle un hit a un endpoint de Mastercard, pues obviamente Mastercard no te va a dejar en ningún momento que puedas acceder a sus APIs, entonces tienes que hacer como mocks, eso hace que también en tiempo de creación de todo tu set de pruebas, de todo tu ambiente de pruebas, pues obviamente tengamos que absorber más tiempo. Y en la ejecución también tiene un mayor peso a la hora de ejecutar las pruebas. Y por último tenemos, en este caso específicamente, el Web UI, donde ahí hay más clases, hay capas, hay ya interacciones con todo lo que tiene que ver con el backend, con el frontend. Tenemos que podemos revisar la persistencia de datos, también los otros niveles, pero aquí tenemos que asegurarnos de que lo que se está viendo sí sea consistente con lo que se está trayendo. Y este es el más difícil y costoso para cubrir todos los flujos. De hecho, como comentaba en la pirámide nueva que existe, esto es al que menos se le debe dar peso a la hora de la automatización. Sin embargo, como esto se ha ido dotando poco a poco, la realidad es que muchos proyectos, muchas empresas tienen una gran carga de pruebas automatizadas de UI. Entonces, nada más lo que sigue es mantenerlas, eh, darle un buen mantenimiento para que no consuman más tiempo de lo que debería consumir. Obviamente, una de las claves de la automatización es que debe de ser rápido, efectivo, y si no cumplimos con ese tipo de cosas, relativamente no estamos cumpliendo con lo que es el retorno de inversión, con lo que es la utilidad de tener pruebas automatizadas. Aquí vamos a ver algunos ejemplos de por qué deberíamos nosotros automatizar, en este caso, nuestras pruebas de UI. Como comentaba, tenemos que verificar que no existan errores de enlace de datos con la UI, que si tengo un formato que viene de una API que está en una base de datos, ese formato, por ejemplo, de día de una fecha, me lo muestra diferente, hay que ver esa consistencia, hay que comprobar que no existe ese tipo de errores, que si viene con un cierto decimal del backend y queremos que se vean, no sé, viene con 4 y queremos que se vean 2, que esa persistencia realmente se mantenga. Tenemos también errores de integración completa. Eso quiere decir, aquí vemos unos ejemplos, parte de cliente servidor, que tiene que ver con la consistencia, campos de bases de datos, que sean, por ejemplo, en tu base de datos es pequeño y en la UI es muy grande o viceversa. En el campo, en la base de datos tenemos un varchar 50 y tenemos esa parte. Y en la UI no lo tenemos, o lo tenemos más chico, o lo tenemos muy grande. Entonces, que también eso tenga que ver, esa integración, serialización, mapeo de datos, conversión, que todo tenga esa consistencia, todo tenga esa lógica de lo que nosotros estamos hablando y lógica basada en el negocio, no nada más en la forma de cómo tenemos los datos, sino que los datos mismos por sí lleven al negocio a donde quiere ir el negocio. Experiencia general de usuario, que viene flujos de la aplicación, que los flujos que yo esté manejando sean los correctos, contengan los valores necesarios, contengan los ítems necesarios, contengan todo lo que el usuario necesita ver al final. Muestra mensajes de validación, ayudar al usuario a mostrar mensajes de validación de errores, de cuando algo no está bien, cuando no está haciendo algo bien. Para eso también nos va a ayudar bastante esto. Errores de configuración del sitio web, ver que el sitio no tiene los layers que son como los comunes, que aquí tiene que estar el home, tienes que tener tus labels, tienes que tener todo configurado. La siguiente es muy importante porque está en ese paréntesis donde dice temporal. Quiere decir que las pruebas automatizadas de UI incluso pueden sustituir otro tipo de pruebas, que en este caso pueden ser de API, de unitarias, etcétera, pero es temporal. No quiere decir que si ya los tengo, si ya veo que se validan los datos, no debo de hacer las otras, no. Es nada más para ayudar a validar que dentro de lo que estás haciendo hacia atrás, dentro de lo que no se ve, se tenga la certeza de que por lo menos se está o me está lanzando lo que yo necesito ver. Entonces, esos ojos es muy importante. Son nada más temporal, sustitutos a otras pruebas. Otra de las ventajas que podemos tener, o por qué deberíamos hacerlo, porque también podemos ejecutar las pruebas en diferentes navegadores. No es recomendable que ejecutemos
toda la suite que tenemos. Si tenemos una suite de 500, 600 test cases automatizados, obviamente no se recomienda que se ejecuten todos, ya que la parte de los navegadores tiene que ver más con la consistencia de lo que se ve, y ya la validación de la información puede ser incluso desde antes. Entonces, si lo que queremos es ver que los objetos no se desborden, etcétera, agarramos un pequeño bonche de esa suite y nada más nos enfocamos a que esté trabajando como debería, o que se despliegue, en este caso se renderice como se debería. Como comento, la parte de la información de dónde viene, podemos hacerla en otras etapas de prueba y verificar que de dónde venga, del servidor que viene la información, del servidor que me está trayendo todo lo que necesito, se mantenga esa consistencia. Y es que a veces también no probamos el aspecto y el diseño. A veces simplemente tenemos una funcionalidad, queremos que esa funcionalidad trabaje como debería, y a veces no nos enfocamos en si cumplimos con el diseño, que el equipo de UA UX, tal vez si tenemos equipos obviamente dentro de nuestras empresas, nos provean. A veces el mismo desarrollador tiene que trabajar en su interfaz gráfica. Obviamente esto es dependiendo de los recursos que existan dentro de las empresas, y a veces no se enfocan tanto en el aspecto o en el diseño, y es ahí donde tú puedes también validar esas pruebas de, o sea, es que mira, el tamaño de los textos deberá tener una consistencia, de los text boxes, el ordenamiento, por ejemplo, un formulario debería ser basado en las especificaciones de X o Y forma, y todo eso lo podemos incluso validar. Vamos a ver estas consideraciones a la hora de nosotros seleccionar escenarios de prueba de la automatización de la UI. Tenemos que estos puntos que voy a mencionar ahorita son algunos, no son todos, pero sí pueden ser muy importantes a la hora de que tú decidas cuáles son los que verdaderamente me van a servir, porque como comentaba, no todo se puede automatizar, no sin un gran esfuerzo. Si tú quieres automatizar todo, sí se puede, sí, pero tienes que meterle mucho esfuerzo, mucha dedicación, mucho tiempo, y que al final del día, cuando hacemos las cuentas, cuando queremos sacar el jugo de lo que es la automatización, no se cumplen. Y tardamos más incluso que hacer las pruebas de un enfoque más funcional, más manual testing, que hacerlas automatizadas. Entonces, estos puntos nos van a ayudar a enfocarnos específicamente en cuáles son los escenarios que deberíamos nosotros considerar a la hora de automatizar. Comento, no son los únicos, hay más. De hecho, me gustaría que en los comentarios pusieran algunos otros ejemplos de qué escenarios se pueden poner para entre todos nutrir esta parte. Entonces, el primer punto, ve dónde está la ganancia o dónde está el profit, que nosotros conocemos más común como el profit, donde los flujos impactan al negocio directamente y de donde el negocio se tiene que ver beneficiado. El segundo punto es el enfoque de mitigación de riesgos. Tenemos que disminuirlos, y aquí, por ejemplo, podemos checar en estos bullets o subbullets, podemos ver implicaciones y cosas legales. Cosas que tienes que checar. Hay, por ejemplo, empresas de tipo banking, fintech, que tienen que asegurarse de que esas cosas legales se cumplan, si no, es un problema económico fuerte para ellos a la hora de que exista un error dentro de esa área. Tenemos que enfocarnos en la reputación de la organización. Un ejemplo que comúnmente doy es muy, muy sencillo. Es, por ejemplo, si tuvieran la marca, bueno, por ejemplo, Walmart tiene un logotipo, tiene colores, tiene algo ya bien definido, tiene un branding y tiene una serie de características que ya lo definen, incluso que tú ves el logotipo y ya sabes de qué se trata. Entonces, imagínate que si tienen un azul, que es su estándar, si pongamos RGB 26, 126, 17, 18, pero nosotros en el logotipo lo modificamos. Entonces, eso incluye que nosotros estamos, en este caso, el equipo de desarrollo en el que estamos colaborando, incluyen que no están cumpliendo con los estándares que ya se tienen, lo que ya se pide, y aparte estás violando el branding que ya se tiene. Y eso puede hacer que tengamos problemas y que afecte también la reputación de la organización. Corrupción de datos, que necesitamos, sobre todo cuando son eh, en la mayoría es muy sensible todo lo que mandamos, si es un e-commerce, si es un banking, si es fintech, si es healthcare, es muy complicado que los datos no sean la persistencia que se necesita y no tengan la consistencia que necesitan. Entonces, tenemos que verificar, en este caso, esos escenarios donde sabemos que hay una corrupción de datos,
y que obviamente no podemos dejar salir. Protección de seguridad y de privacidad también es otro enfoque en el que podemos nosotros basar nuestros escenarios de prueba. Otro es las funciones que más se utilicen. Hay, por ejemplo, una aplicación de banco. Obviamente lo que más usas es depósitos, es transferencias. A lo mejor tiene un módulo de ¿cómo se llama? Ofertas, ¿no? Pero a lo mejor no lo usas tanto, entonces podemos decir que en nuestro módulo tendremos otra técnica de pruebas a utilizar. Pero, por ejemplo, esos que ya son funcionalidades que sabes que el usuario va a tener día con día, o en un e-commerce donde vas a comprar algo que quieres, por ejemplo, tienes que pasar por el proceso de compra y llegar hasta el carrito y verificar que el carrito, por ejemplo, tenga los valores que yo le estoy dando, que si me compré 3 blusas, que si me compré 3 zapatos, que si compré un libro, que se despliegue ese valor, por ejemplo. Y que son las funciones que realmente el usuario es donde más se enfoca y más impacta. También otros escenarios que podemos nosotros considerar son cuando la aplicación tiene características únicas y diferenciadoras. Eso quiere decir que, por ejemplo, tenemos aplicaciones que ahora son de transporte como tal, como Uber, tenemos Cabify, tenemos diferentes tipos de plataformas. En esencia, todas tienen la misma, cumplen la misma necesidad, ¿no? Tener transportistas y esas, personas que quieran rentar, en este caso, sus automóviles, personas que necesiten el uso de transporte, entonces ellos hacen ese match, y en sí esa es la esencia, pero cada una tiene una característica que la hace diferente. Ahí es donde nosotros debemos enfocarnos en la parte de la automatización también. Número total de funciones o de páginas que tengamos para saber que hay una consistencia dentro de todo lo que tenemos dentro de las páginas a las que tenemos que navegar, a las que tenemos que llegar dependiendo de los flujos. Y aquí también el último es muy, muy importante. Considera como mínimo un smoke test por página. Y puede ser el más básico. Cuando hablamos del más básico, puede ser que la página se cargue. Tan sencillo como eso. No necesitas darle más vuelta, es únicamente que vas a una URL, vas a un endpoint, y ese URL carga todo lo que tiene que ver con el renderizado de la página, todo lo que tenemos que ver. Entonces, considera, por ejemplo, por lo menos ese, que es el más fácil de saber que está ahí y que están los objetos solamente que debería mostrar, ¿no? O sea, que todo, que se carga bien, que tiene todos los formularios, todos los links, que todo eso está en orden. Con eso ya puede ser un smoke test muy sencillo, pero sí, por cada página que tengamos hay que realizar por lo menos uno. Ahora vamos a hablar un poquito de Selenium y vamos a ver también de Selenium WebDriver, qué son, para qué nos sirven, cómo se diferencian, por qué Selenium y por qué Selenium WebDriver. Eh, Hace tiempo, una persona llamada Jason Huggins, que fue el creador de Selenium, antes llamado Mercury, JavaScript Runner, creó esta herramienta que se llama JavaScript Runner, que lo que hacía era que ya interactuabas con el navegador inyectando lo que puede ser JavaScript y manipulando los objetos. ¿Por qué? Porque pues él en ese momento tenía que ejecutar muchos casos de prueba y decidió que su trabajo al final del día era muy tedioso. Puede ser muy tedioso cuando tienes una suite muy amplia de casos de prueba o que tienes que ejecutar varias regresiones, puede ser cansado, puede ser incluso fatigante. Entonces él decide crear su propia herramienta y en ese momento estaba otra empresa que se llamaba Mercury Interactive. Ahora se conoce, fue adquirida por HP y conocemos la herramienta, es muy famosa, aunque ha perdido tal vez cierto empuje como antes. Se llama QTP y luego evolucionó a UFT y son herramientas que adquirió HP y que empezó a evolucionar. Muy buenas herramientas, por cierto. Entonces, en ese momento se llama Mercury y él hace una burla, que es la que tenemos aquí, que dice Selenium removes mercury from the body. Entonces todos empezaron a reír y adoptaron ahora el nombre, en vez de JavaScript Runner, a Selenium. En la actualidad existe una suite completa. Antes esta suite no era así. Ahorita vamos a enfocar en lo que ya está, en lo que sí hay. Hubo unos cambios, una evolución en la parte de Selenium. Entonces, lo primero que vamos a conocer es WebDriver. Más adelante vamos a ver qué es, pero es la más importante, es la que más se usa en la industria.
Y vamos a ver que tiene muchas ventajas, muchos beneficios y que es muy flexible también. Tenemos Selenium Grid, que en general lo que hace es que tú tienes una máquina que lo que hace es que se comunica con otras, puede ser plataformas diferentes como Linux, Windows, Mac, Android, iOS, diferentes navegadores también, Chrome, y él se encarga de distribuir toda la infraestructura, todo lo que es la ejecución dentro de la infraestructura que tenemos. Entonces, Selenium Grid es eso, es el logotipo incluso maneja muy bien esos circulitos que tenemos ahí de cómo es un nodo, tenemos un hub y los demás van a ser nodos de comunicación con diferentes características, como comentaba, plataformas y navegadores. Y renace otra vez Selenium Integrated Development Environment, llamado o más conocido como Selenium IDE. Ya existe este proyecto, de hecho fue una donación que hizo Kinya Kasatani para el proyecto de Selenium, pero era un add-on de Firefox. El add-on para iniciar en las pruebas era bueno, en las pruebas automatizadas tenía un módulo de record and play, era muy sencillo de reconocer los objetos. Entonces, cuando tú quieras iniciar como en el mundo de la automatización, casi siempre se recomendaba que usaras Selenium IDE por la facilidad, para que entendieras la estructura. Al final del día él creaba un documento HTML donde seguía los pasos que tú tenías, pero por lo mismo que no era tan funcional, no era muy mantenible, al final del día los scripts no se les podía mantener de una buena forma, no tenías condicionales, no tenías ciclos, no tenías esas capacidades que te da un lenguaje de programación, por ejemplo. Entonces se deprecó, pero se incluye este logo incluso es nuevo, de la nueva herramienta, que ya es una extensión de Chrome, donde ya tiene más características, incluso ya puede hacer condiciones y ciclos básicos, pero ya, y también puedes importar lo que estés grabando, puedes importarlo a diferentes lenguajes y a diferentes herramientas de pruebas unitarias, que eso también lo heredaron del antiguo Selenium IDE, pero Selenium IDE sigue siendo tal vez una opción para que la gente que quiere entrar a automatización se sienta cómoda, entienda los comandos LNS que le llaman y vea de qué se trata, que cuando queremos dar un clic, cuando queremos obtener un texto, cuando queremos dar un dismiss, cuando queremos poner una alerta, por ejemplo. Ahora vamos a ver Selenium WebDriver. Y WebDriver es un framework de automatización que permite ejecutar pruebas a diferentes navegadores. No solo Chrome, Firefox, sino también tenemos ahora Edge, ya el nuevo Edge, tenemos Safari, y la forma de los navegadores tiene mucho que ver con la organización de ellos. No es que si tú creas un navegador, en automático va a tener el soporte de lo que es Selenium, en este caso de sus drivers. Ellos hacen una junta, ven la popularidad del navegador, deciden si es óptimo que se haga. Eso lo hacían de primero. Ahora el estándar es que si tú creas tu navegador, tú tienes que crear tu propio WebDriver. Entonces tienes que más o menos abrir la lógica de los drivers que ya existen. De hecho, Edge funciona con Chrome Driver, con el driver que manipula Chrome, ya que ahora Edge está basado en el proyecto Chromium. Entonces, el mismo driver que uses para Chrome, puedes usarlo para Edge. Nada más hay que hacer unas modificaciones. Driver también permite utilizar lenguajes de programación, que eso es bastante interesante, que ya de hecho se hizo un estándar de la W3C, porque al tener esta gama puedes desarrollar en Java, C Sharp, JavaScript, Python, PHP, Ruby. Obviamente en este webinar vamos a hablar específicamente de C Sharp, pero hay ahorita un auge muy importante en herramientas de JavaScript. Entonces, esa flexibilidad que da y al final del día el trabajo que se hace por la comunidad y por los iniciadores del proyecto da una ventaja enorme a la hora de querer automatizar. Ya la herramienta será decisión de cada quien qué lenguaje utiliza, cuál es el expertise mayor del equipo. Probablemente aquí estamos en la comunidad latino.net y vamos a enfocarnos única y exclusivamente a uno de los mejores lenguajes de programación, que es C Sharp. Chulada. Para crear sus scripts de prueba, ahora se pueden usar condicionales y ciclos, y como vemos en la imagen, tenemos diferentes lenguajes de programación, tenemos diferentes navegadores, ya lo comentamos, y también podemos correr sobre diferentes plataformas. Es otra ventaja,
que como no es, una desventaja que tenía, por ejemplo, Qtp era que únicamente era Microsoft, tenía que ser en Windows, y ya después empezaron a salir plugins para poder ejecutar en otras partes, ¿no? Pero ahora, por la fortuna, por ejemplo, con Java, puedes entrar en cualquier plataforma. También ahora que el equipo de Microsoft decidió hacer libre esta parte, o más bien hacer multiplataforma, todas sus herramientas, sus lenguajes como los C Sharp, pues ya también podemos programarlo en Mac, podemos programarlo en Linux, podemos seguir programando obviamente en Windows. Entonces, esa flexibilidad la ha hecho una herramienta como tal líder del mercado. Aquí vemos una comparación nada más de algunas herramientas que existen, no son todas, igual con ciertas características, y la primera tenemos obviamente Selenium, las plataformas Windows, Mac, Linux, que son las que más común trabajamos, lenguajes, ya dijimos que son Java, Python, C Sharp. Como aplicación, Selenium es específicamente web y web mobile. Eso quiere decir que no es que automaticen las apps, sino que existe de hecho, Chrome en el navegador, obviamente es una herramienta específica de escritorio, y existe Chrome Mobile, que es donde nosotros vamos a involucrarnos, a conectarnos a las páginas igualmente. Entonces, sí lo puedes automatizar en plataformas iOS y Android, pero no aplicaciones. Pero sí puedes automatizar la parte web móvil de eso. Pues Chrome, en Firefox y en los navegadores que actualmente hay. Para codificar, sí, creo que es una de las desventajas a cierto punto. Sí necesitan habilidades avanzadas de programación al utilizar Selenium WebDriver específicamente hablando. Entonces sí necesitas saber por lo menos lo básico que es tipos de datos, ciclos, condicionales, y también dependiendo del framework tienes que tener ya un poco de conocimientos más avanzados como generics, como hacer mapas, etcétera. Entonces sí es tal vez una de las desventajas que tiene, pero al final del día también nos da mucha flexibilidad. La curva de aprendizaje sí tiene que ser es alta en el aspecto, como comentábamos, del lenguaje. De hecho, Selenium es muy intuitivo, es interacción humana, es clics, es escribir, es como si lo hicieras tú. En todos los lenguajes es lo mismo, es el send keys, es los clics, es lo mismo en todos los lenguajes. El poder que tú le vas a dar es el poder de la forma en que tú crees tus frameworks, cómo los codificas. Hay otra herramienta que es Complete, es nada más hasta ahorita para Windows, usa Visual Basic Script, Visual Basic, perdón, JavaScript, C++, C Sharp, Delphi, Angular, incluso Delphi todavía lo maneja. Yo no he visto a alguien que utilice Delphi con Test Complete. Casi siempre ha sido Ruby o JavaScript y C Sharp también. Y también PHP. Test Complete es una suite más amplia, y tú puedes automatizar aplicaciones web, aplicaciones móviles y aplicaciones de escritorio. De hecho, ha sido una de las competencias fuertes en cuestión de todo lo que tiene con Qtp, y aparte que es un poco más económica que esta herramienta llamada UFT en este caso. Habilidades, también tiene su fórmula de record and play, tiene también que lo hagas de la forma experta, por así decirlo, o sea, que te metes de los fierros, y puede ser de básico a avanzado dependiendo de cómo la quieras usar. El aprendizaje es leve, ya tiene librerías muy optimizadas, entonces tiene muy buena documentación también, entonces ayuda mucho. Catalan Studio, una herramienta que de hecho puedes manipular también Selenium, tiene un core ahí de la parte de Selenium. Es Windows y Mac, usa Java o Groovy, también un buen lenguaje de scripting. Es nada más para web y móvil hasta ahorita. También es relativamente sencillo, puedes usar lo más básico que tiene Catalan, y ya puedes hacer tus pruebas, o puedes meterte ya más a fondo, que va a ser utilizar técnicas avanzadas. La curva de aprendizaje ya es leve, tiene también buena documentación. UFT, herramienta con la que me inicié, está Windows, está nada más en Windows, todavía sigue, ya han evolucionado y siguen queriendo mantener otras plataformas, pero la más fuerte ha sido Windows. Usa Visual Basic Scripting para poder ejecutar. También puedes usar JavaScript hasta cierto punto, pero como tal, desde que nació Visual Basic Scripting ha sido su lenguaje por naturaleza, por así decirlo, por selección. Es para web, es para mobile, y también puedes automatizar desktop. De hecho, por eso fue una herramienta muy, muy querida dentro de la comunidad.
También tiene su parte de Record and Play, incluso implementa un framework que se llama Keyword Driven. Entonces también es sencillo implementarlo. Y si te quieres meter, ya tendrías que usar de Scripting Programming con Visual Basic Scripting para poder abusar un poco más de las habilidades que tiene el lenguaje. La curva de aprendizaje es moderada. Visual Basic tiene muy buena documentación, pero también tienes que saber cosas ya muy específicas del lenguaje para poder hacer tus frameworks que sean un poco más complejos o más robustos. Watir es para Windows y para Mac, es una herramienta que tú puedes utilizar con Ruby, es específicamente para web. Las habilidades realmente es muy amigable Watir, es básico la codificación que utilizas. También puedes implementar tus frameworks tan robustos como tú quieras, pero la curva de aprendizaje es moderada. Tiene buena documentación, pero es muy sencilla de utilizar. Entonces Watir también es una buena opción. Ranorex es para Windows, tiene C Sharp, Visual Basic, .NET, Iron, Python y aplicaciones web, móvil y desktop. También tiene su parte de Record and Play, tiene su parte avanzada. Entonces vamos a irnos desde la codificación, puede ser básico hasta avanzado. Y la curva de aprendizaje, ya que es una herramienta de propietario, pues tienen una buena documentación en la cual tienen también bastantes ejemplos que puedes tú seguir. Y aparte, obviamente, pues el soporte que tiene por ser una herramienta de paga junto con Test Complete. Y Useful. La arquitectura de WebDriver es relativamente sencilla. Tenemos nuestros comandos, nuestros lenguajes de programación, donde vamos a poner nuestros comandos, que son las acciones que una persona haría en la página web. Y esos, cuando los tenemos, ahorita vamos a ahondar un poco más en cómo es realmente. Los drivers, o en este caso los navegadores, lo que van a hacer es que van a ir y van a decir, y de un clic, entonces ellos en el navegador aceptan ese clic, lo ejecutan, y lo regresan. Así de sencillo es. Yo hago una acción, el navegador junto con el driver hacen la acción que le pedí y me regresa que la acción se hizo. Y ya con eso tienes la automatización. A nivel del diagrama es muy sencillo cómo interactúa en este caso Selenium. Oh, ya internamente, también quiero especificar algo, que esta es la versión de Selenium 3. Ya existe Selenium 4 y tiene otras características más avanzadas e incluso más interesantes a la hora de desarrollar nuestros scripts. Sin embargo, para C Sharp todavía no se ha implementado como tal la parte de Selenium 4, entonces nos vamos a enfocar ahorita en Selenium 3. Selenium 4 sigue trabajando, ya está en Java, de hecho ya está en alfa, perdón, en beta para que la pueda usar. Todavía tiene unos detalles que han ido arreglando poco a poco, que todavía no lo hace estable como tal, Selenium 4, pero tiene características muy, muy buenas. Entonces nosotros nos vamos a enfocar en Selenium 3, que la arquitectura de Selenium 3, bueno, la forma en que se comunica Selenium 3 es la siguiente. Tenemos nuestra WebDriver API. Ahí es donde nosotros le vamos a, como el ejemplo dice, consiste en los objetos WebDriver y WebElement, que son interfaces, ya hablándolo más a nivel de clase, a nivel de código, son la interfaz de WebDriver y la interfaz de WebElement. Y ahí es donde le vamos a decir aquí, por ejemplo, encuentra el objeto con un ID, con un XPath, con un CSelector, X. O también escribe en un text box algo, o en un área, en una caja de cuadro, escribe, en este caso, un ejemplo, usuario @mail. Luego, una vez que nosotros, ¿qué es lo que realmente nosotros codificamos, que tenemos en nuestros códigos? Lo que hace él internamente es que trabaja lo que se llama la WebDriver SPI, que es interfaz de programación sin estado, o Stateless Programming Interface, por decirlo en inglés, SPI. Y basándonos en este ejemplo que tenemos aquí, que dice driver find element, lo que hace él es rompe en algo que él entienda internamente. Entonces él tiene internamente algo que le dice, bueno, find element necesita el parámetro, el valor del objeto, y en este caso, cuál es mi objeto, cuál es mi locator, que puede ser name, que puede ser ID, y cuál es el valor de ese locator que yo puse. Abajo, por ejemplo, en el send keys, lo que hace es que él agarra un web element, internamente le da un ID, que nosotros cuando tenemos los logs podemos revisar ese ID específico cuando tenemos nuestro web element. ¿Y qué es lo que quiere hacer? En este caso se le envía un texto, o si es un drop down,
pues él dice a cuáles de estos textos él quiere buscar, etcétera. Esa es la segunda parte en comunicación. Entonces tenemos la WebDriver API. Una vez que ya tenemos, ya la rompe, ya entiende lo que tiene que hacer, él utiliza el JSON Web Protocol para poder comunicarse con la siguiente y última parte que vamos a ver ahorita. Pero, ¿qué es este JSON Web Protocol? Bueno, entonces, cuando se crea Selenium WebDriver, ellos crean este protocolo para transportar todo lo que el código tiene que controlar. Es una API REST, que es la forma en la que él se comunica con tu código. Una vez que lo rompe a la API, él lo va a es el tubo de comunicación que lo va a mandar a la última parte, que es el Selenium Server. El Selenium Server, que en este caso son nuestros navegadores, y usan los que llamamos los drivers, Chrome Driver, Firefox Driver, Edge Driver, todos los drivers que tienen que ver con todos los navegadores. Ellos ya lo que hacen, ya que viene quebrado, ya que viene separado el SPI y que JSON Web Protocol ya me lo trajo, él va y lo ejecuta directamente en el navegador, hace la acción que tú le pediste, que en este caso fue escribir en un libro de texto o dar clic en un link, y eso es lo que ya él hace en el navegador. Y ya no, cerramos el ciclo donde se sigue haciendo la siguiente acción. Entonces, si yo primero tengo que navegar una página, hace todo este proceso, dice, ya navegué, ahora vamos a la siguiente acción. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, tengo que dar clic. Hago todo el proceso, paso por el SPI, paso por el JSON Web Protocol, ejecuto la acción y comunico que ya se hizo la acción y vamos al siguiente paso. Eso es como trabaja Selenium 3, obviamente. Selenium 4 trabaja de una forma ya completamente diferente, pero nos vamos a enfocar en esta charla, en esa nueva versión. Eso será para otro momento. Ahora vamos a ver SpecFlow. SpecFlow, como incluso el logo que tenemos aquí es Cucumber for .NET. Si has trabajado en otros lenguajes como Ruby, JavaScript o Java, existe esta herramienta muy famosa que es Cucumber, que se basa en Behavior Driven Development junto con Gherkin. Que Behavior Driven Development es una técnica, es una forma en la que nosotros basamos el comportamiento y la funcionalidad de las cosas para poder hacer pruebas, hacer aceptaciones, hacerles criteria, podemos utilizarlo incluso dentro de nuestras herramientas como Jira. Hay plugins que te ayudan a crear, en este caso, código, bueno, sí, filtros de Cucumber, por así decirlo, y que tú puedes automatizar o puedes crear, los desarrolladores pueden hacer las funcionalidades que ellos quieran. Vamos a ver más adelante ese tipo de cosas. Y en este caso, SpecFlow, como vemos en el diagrama, lo que hace es comunicar al equipo, lo que el equipo de desarrollo está haciendo con lo que el usuario, los clientes y los stakeholders, las partes interesadas necesitan. Era muy común que anteriormente el típico de yo como cliente quiero hacer algo, pero el desarrollador o el project manager o todo el equipo entienden otra cosa. Y el ejemplo era, pues yo quiero un columpio, ¿no? Y yo me imagino el columpio, pero es una llanta y con un colgando en algún lado, en un travesaño o algo. Y de repente el presupuesto da para crear un asiento que tenga el colchón y que esté súper exagerado, y luego lo que me entregan es un columpio que no sirve, que porque está topando con el travesaño. Entonces, eso daba el ejemplo de que no había el entendimiento real de lo que el cliente quería, y los desarrolladores entendían una cosa, y bueno, los desarrolladores, los testers, los desarrolladores, el producto, decían, bueno, creo que quiso decir esto, y volvían y preguntaban y decían, bueno, como que el mismo cliente a veces ni siquiera sabía. Entonces, SpecFlow ayuda, junto con Gherkin, nos ayuda a que lo que se está escribiendo es lo que realmente el usuario o quien lo va a usar, o el usuario final, o el cliente, los stakeholders realmente están entendiendo lo que se está haciendo, y también los desarrolladores. Es una forma de homologar las características que se crean. ¿En qué nos ayuda en este caso SpecFlow? ¿O por qué deberíamos integrarlo? No es una obligación, obviamente, pero tiene unos ciertos beneficios, ¿no? También puede ser la pregunta, ¿cuándo se implementa? Pues bueno, vamos a ver también cuándo
podemos implementarlo y cuándo no deberíamos. Escribe una prueba que el negocio lo pueda comprender fácilmente, que comentábamos. El negocio, cuando tú lo escribes, al final del día, él va a decir, bueno, lo que me estás diciendo es específicamente lo que yo quiero y lo que yo tengo en mente. Mejora comunicación entre equipo de desarrollo y la empresa o el negocio que estamos trabajando. Ya hay más interacción y sabemos que nos acercamos más a lo que el cliente pide. Otra ventaja es que junto con Gherkin, es como un lenguaje hablado común. Puede ser en inglés, puede ser en francés, tiene diferentes, lenguajes que tú puedes implementar. Según yo, español todavía no, pero tiene inglés, francés, creo que hasta suizo, o sea, creo que hasta de países europeos tienen algunos lenguajes. Y esa es la ventaja, que cuando tú lo lees, no lees código, que a lo mejor el cliente no entiende y que a lo mejor tampoco quiere entender. Pero tienes un lenguaje que hablamos día a día o que escribimos día a día en este caso, y ahora sí ya podemos entender qué estamos haciendo. Ya la parte de codificación nos encargamos nosotros. Generalmente no es técnico, sí puede ser técnico y vamos a ver por qué sí puede, pero se trata de que no lo sea. Se asegura de que se están creando las funciones correctas, nos ayuda a verificar eso. También nos ayuda a asegurarnos de que se cubran diferentes escenarios. Entonces, si tenemos nuestro feature, si tenemos lo que tenemos que desarrollar, tenemos ya una criterio de aceptación bueno, podemos definir diferentes escenarios y ahí mismo incluso producto te puede ayudar a decir, no, falta esto, o este no se incluye porque no es parte, impacta otra área, etcétera. Eso también es lo que comentábamos, la interacción entre producto y entre nosotros. Se usa con cualquier tipo de prueba, no solo UI. Aquí estamos hablando específicamente de UI, pero puede ser para pruebas de API, pruebas de móviles, pruebas unitarias. O sea, tiene una amplia gama de utilización. Entonces, tenemos a las personas, desarrolladores del producto, que trabajamos en conjunto, obtenemos los features y cómo es que trabaja. Entonces, SpecFlow, tenemos unos features o archivos que se llamaban feature files, que son donde vamos a poner todas las especificaciones y tienen que ir pegados o tienen que ir mapeados a unos archivos que vamos a llamar step definitions. Son archivos comunes .css de C Sharp, pero tienen la característica de que entienden mediante expresiones regulares las palabras en español, en inglés que tú pongas, mediante expresiones regulares, lo mapea con unos tags que vamos a ver más adelante, y en ese momento él hace lo que le llaman el glue, lo pega como tal, y él dice, ok, en este método tengo que hacer lo que dice esta línea de texto. Entonces él lo empata y dentro metemos la lógica. Vamos a ver más adelante cómo se hace. Y también genera esto que se llama documentación viviente. Tú puedes utilizar, por ejemplo, Pickles para en el mismo código que tú hagas, puedes crear archivos Word, logs, pero que también, por ejemplo, peguen directamente el feature junto con los escenarios que tú estás probando. Entonces, puedes crear un documento, como comentaba, de tipo Word, por ejemplo, y con eso ya tienes una documentación que tú puedes subir a un servidor o mostrar a tu equipo o mostrar a los productos y etcétera. Ahora vamos a ver cómo te interactúan estas dos herramientas, SpecFlow y Selenium. Entonces, como vamos aquí, vamos a usar el formato given when then. Hay más palabras reservadas como lo es and, background, escenarios, etcétera, que nos van a ayudar. Pero regularmente en una user story tenemos, cuando tenemos un criterio de aceptación, usamos el given when then. Entonces, given, un ejemplo, I am on the home page. When I choose more information, then I should be taken to new page. Tenemos pasos que tenemos que seguir en forma de given when then, que es que los vamos a meter a SpecFlow. Con C Sharp vamos a decirle, con código de C Sharp, vamos a decirle que y con Selenium, con la WebDriver API, le vamos a decir que queremos navegar, en este caso a homepage. En el segundo paso, queremos dar clic en el for link. Y por último, mi resultado me tiene que regresar que estoy en la nueva página. Entonces, con C Sharp y con Selenium vamos a hacer que esa interacción, esa comunicación se haga.
que haga lo que nosotros le estamos diciendo. Ahora vamos a ver los estilos de automatización antes de pasar al demo. Y esto es muy importante que lo tomemos en consideración. Vamos a ver que tenemos 3 estilos. El primero es el declarativo, el declarative style. Tenemos el imperative style, y tenemos el code style. Como vemos, tenemos una línea donde mientras más a la derecha estemos, más específicos vamos a ser a la hora de crear nuestros feature files. Y mientras más a la izquierda, menos específicos. ¿Esto qué quiere decir? Cuando estamos en el modo declarativo, es el menos detallado. No hay tanto detalle en la especificación de lo que hay que hacer. Es muy general. Cuando nos vamos del otro lado o acercándonos ya al estilo código, hay más detalle de lo que se tiene que hacer. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Cuando nos vamos más del lado declarativo, está más cercano al negocio. La gente entiende el feature que se tiene que construir, y cuando estamos más del lado del código, obviamente es más cercano al equipo de desarrollo. También en el más cercano al lado declarativo es menos técnico, y obviamente aquí, regularmente en testing, cuando hablamos de UI, no nos enfocamos tanto en el tipo código, porque eso ya puede ser para pruebas unitarias, como les comentaba. Nos brincamos entre el imperativo y el declarativo, y vamos a ver por qué. Aquí hay un ejemplo de cómo es o cómo puede ser un code style, y tenemos, fíjense, given I navigate, ponemos la URL específicamente, and I enter Sara into the input, podemos poner el ID que vamos a tener, en el campo en el que la vamos a hacer, aquí tenemos I enter Sara Smith into the input with ID of last name. Entonces también podemos especificar cuál es el ID que vamos a ponerle, a cuál campo, y luego le doy un clic a un ID de un objeto, y bueno, hay clic en el botón que tiene un selector CSS que, por ejemplo, podemos definir. Se fijan que aquí tenemos el selector. Se fijan, es incluso en líneas, es muy específico. Es interesante cómo se maneja aquí, pero a lo mejor para el negocio sigue siendo algo rebuscado. A lo mejor no va a entender qué es o para qué es ese ID. Tal vez ni siquiera quiera saberlo. O por ejemplo, el selector, ¿por qué lo hicieron así? Tal vez no lo va a entender como tal vez el negocio. Cuando vamos en el imperativo, quitamos muchas cosas, como lo podemos ver. Ya contraemos ya más al lenguaje hablado. Si se fijan, nada más dice, yo tengo que estar en la aplicación de Loam, nada más. Entro el texto en el first name, que es Sara, entro en el second name, que es Smith, selecciono una Loam existente, confirmo que acepto, y cuando doy submit a mi aplicación, puedo ver mi confirmación completa como Sara. No nos metemos tanto en detalle que si tiene un ID, que si vamos a hacer esto. No, ya es menos específico. Y ahora vámonos al declarativo para ver qué tan corto es. Son nada más 4 líneas. Tenemos cuando estoy en la aplicación y nada más le digo que ingreso o escribo detalles o información válida para un loan, nada más doy submit y tengo que ver eso. ¿Se fijan? Por eso decimos que el declarativo está más cercano al negocio, a comparación del code style, que vemos que ya es un poco más complicado, que tiene más detalles y que obviamente el desarrollador entiende más y mucho mejor que la parte del negocio. Y también podemos ir al otro lado, donde en la parte declarativa no tiene tanto detalle, y eso también afecta al desarrollador a preguntar a qué se necesita, ¿no? ¿A qué le llamas valid loan application details, no? Entonces, regularmente cuando estamos trabajando en UI, brincamos entre imperativo y declarativo. Puedes tú mezclarlos. No es que siempre tengas que usar declarativo, o siempre tengas que usar imperativo, o siempre tengas que usar code. De hecho, lo recomendable es que saques lo mejor de todos y tú crees tu propio framework, pero que siempre enfocado al negocio. Ahora vamos a ver el demo. Antes de pasar al demo y explicar un poquito del trabajo que se realizó, vamos a explicar cómo es que se estructuró y cuál es el stack de tecnologías, que ya sabemos en general que es Selenium, Specflow y C#. Pero en el framework overview, ya cuando lo hacemos, nosotros tenemos en la base nuestro framework.net, en el que estamos nosotros, en el 4, 5, en el 5, cualquiera. Tenemos WebDriver,
Y también otro nuevo concepto que no se había manejado pero, en esta charla, pero vamos a trabajar con cualquier herramienta de unit testing, puede ser la de Microsoft, o en este caso de la de MS Test, o en este caso vamos a usar NUnit. De hecho, puedes mezclar las dos. No es recomendable, pero si te vas por es mejor que vayas por una sola. Si vas por NUnit o si vas por MS Test, para no haya tanto problema de cuándo se está llamando uno y cuándo otro. Las dos van a funcionar, sí, eso es un hecho, pero lo recomendable es que nos vayamos por una para no reburjar, no mezclar esa parte. Tenemos helpers, esta va a ser la base o la parte del framework, ¿sí? Está separada, como pueden ver, de la parte de pruebas. A mí me gusta hacerlo así, recomiendo bastante que lo hagan así, porque la base del framework la puedes reutilizar y lo único que puedes, si tú, por ejemplo, tienes un proyecto con o en una empresa, estás en una empresa donde tienes diferentes proyectos, tú la base la mantienes constante y haces que los diferentes proyectos en la parte de las pruebas se unan a ti o que lo reutilicen ellos en otro lado. Entonces, por eso es mejor separar la parte de las pruebas, donde vamos a tener todos nuestros feature files, nuestros steps, nuestras pruebas definidas, y la base del framework dejarla como nada más un motor. Vamos a tener helpers, extensions, nuestras bases, nuestras base classes y configuraciones. Y en la application, en el test layer, sí vamos a tener nuestros features, nuestros steps, las páginas. Vamos a ver que usamos algunos patrones de diseño para crear las pruebas. Y el stack, bueno, como ven ahí, SpecFlow, BDD como nuestro framework para hacer las pruebas. Usamos Page Object Model y también se usa otro que vamos a ver que se llama Navigation Model, que vamos a ver cómo se implementó. Selenium Web como WebDriver como nuestro test driver, Gherkin para crear nuestros feature files, C# como lenguaje de comunicación, binding language, nuestros steps, archivos CS que son los steps, y la test data de donde la queramos obtener. Puede ser un Excel, puede ser base de datos, puede ser la misma mismo dentro del feature file. Entonces, vamos ahora sí a la parte del del demo. Como pueden ver, como les comentaba, aquí está la test layer, donde tenemos los features, podemos poner data, hooks, que son los iniciadores y finalizadores de nuestras pruebas, nuestras páginas, ya que usamos Page Object Model, y nuestros steps definitions. Y en el framework, como ya hemos visto también, tenemos nuestra base, los archivos de configuración, extensiones, helpers, todo lo que nos va a ayudar para utilizar dentro de nuestras pruebas. Entonces vamos a irnos primeramente a ver un feature file. Tenemos dos aquí que se van a ejecutar ahorita. Ahorita vamos a ver cómo se ejecutan. Este es el ejemplo más sencillo. De hecho, vamos a abrir los dos y vamos a regresar a login primero. Como les comentaba, ponemos nuestro feature, qué es lo que hay que hacer. Aquí, por ejemplo, una especificación, algún texto que indique de qué se trata todos los escenarios que vamos a poner, que dice checar si la funcionalidad de login está trabajando con diferentes permutaciones de datos. Aquí podemos poner, obviamente, más escenarios que sí, qué pasa cuando falle, qué pasa cuando no meto un usuario, qué pasa cuando no meto ni usuario ni password. Podemos crear más escenarios, ¿sí? Incluso podemos darles un tag, en este caso, como contábamos, son smokes sencillos, o podemos tener un tag de regresión si queremos agruparlos, ¿sí? ¿Para qué nos sirven esos tags? Para agrupar casos de prueba. Background lo que hace es antes de que ejecute cualquier escenario, tengo que ejecutar eso. Y puedes tener no solo given, puedes tener incluso un feature given when done completo. Yo ahorita nada más estoy usando given para decirle que pase lo que, independientemente de cualquier escenario, tienes que estar en la página, en la aplicación que nosotros vamos a estar trabajando. El escenario es sencillo, el usuario puede loguearse, puede acceder con credenciales válidas, con credenciales correctas. Y esta forma en la que yo lo hago es una forma que aprendí con el tiempo, que me ha ayudado mucho a reutilizar, sirve para reutilizar, y esto lo aprendí cuando estaba trabajando en diferentes empresas que así lo hacían, así lo implementaban. Fueron horas de decirme que tenía que ser así. Entonces, fue una forma muy óptima para mí, ya que podía reducir, en vez de decir, voy a darle clic a un botón y luego clic a otro botón y luego clic, sino que utilizo el mismo paso
y dentro del mismo paso nada más cambio la lógica para decir qué es lo que tiene que hacer. Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a ver que tenemos cuando doy clic en este caso va a ser un My Account, un link, escribo el username y password. Esto, si se fijan, es muy parecido al declarativo, perdón. No tengo que decirle, escribo en el usuario, en este caso el username, que es Gil Sánchez T0, y luego en el segundo paso, y escribo en el password, en el campo password, en este caso el password que tenemos ahí. No, sino que mezclo la parte declarativa, imperativa y declarativa, y hacemos algo ya más entendible, ¿no? Pero entendible para también el lado de pruebas, no nada más para el negocio. O sea, los dos estamos en ese contexto. Aquí estos ya nada más son los datos que vamos a usar, que los vamos a tomar, vamos a ver cómo. Y otro, yo los llamo pasos genéricos. De hecho, aquí, ahorita que vamos a ver, tenemos los generics, o general steps, que nos van a ayudar a reutilizar, que con un paso lo puedes usar en diferentes features y nada más cambias, en este caso, un valor de entrada. Entonces, yo espero que venga dentro del texto que yo voy a tomar, hello, G. Sánchez 19, y vamos a ver cómo lo implementamos. Cuando vamos a login steps, primero hay que decirle que un binding, que va a ser una clase donde yo voy a tener, donde hace esa comunicación para hacer la lectura del archivo mediante expresiones regulares. Él ya entiende que tiene que hacer eso a un archivo. No tenemos que especificarle como tal cuál archivo es, sino él va a buscar dentro de todos los features cuál es el que haga match. Y, por ejemplo, aquí yo tengo mi anotación given. I have navigated to the application. Entonces va a ir y va a decir, este paso que yo tengo acá hace match con este. Igual en login feature, hace match con este. Y no tienes que escribirlo por feature, sino que él va a ir a buscarlo, y si lo tiene en una clase, él lo va a replicar en tantas features tú tengas. Entonces aquí ya ponemos la lógica que hay que navegar a nuestra página, en este caso application unit test, por eso es AUT. Decimos que maximice. Y aquí, bueno, este fue un método que se insertó directamente para navegar. Y aquí una de las características importantes a nosotros utilizar generics nos da la habilidad de no tener que forzosamente instanciar en cada momento las clases páginas que nosotros tenemos. Aquí, por ejemplo, nada más le estamos dando un contexto, y durante ese contexto vamos a empezar a utilizarlo siempre. Nada más le decimos que como homepage haga clic en dismiss, que es un link que vamos a ver, y luego tiene una aserción, ¿no? Una aserción de tipo en unit que comparamos que contenga, en este caso, el título de la página sea este. Ahora así es como nosotros implementamos la parte de SpecFlow y la parte de C# y la parte de Selenium. Vámonos ahora a las páginas. Por ejemplo, tenemos esta homepage. Dentro de nuestras páginas vamos a mapear qué es lo que nos dice la teoría del Page of the Model. Page of the Model es cada página que yo tengo dentro de mi aplicación se tiene que mapear a una página clase, a una clase página. Entonces, todos los objetos que yo quiera manipular deben de estar en mi clase página. Y regularmente se llaman y las nombramos igual que la página que existe en el web. Nada más le ponemos, por ejemplo, homepage, window, welcome page, etcétera, ¿no? Antes se utilizaba, había el Page of the Model, utilizábamos el objeto que se llamaba by y luego la forma en que se localizan con Selenium. Aquí ya no, aquí ya nada más le decimos que es un elemento web y usamos lo que es nuestras funciones arrow functions. Una de las cosas interesantes que se implementan en este framework es, como les comentaba, para que Selenium identifique los objetos, tienes que decirle si es link por link text, si es por ID, si es por name, si es por expat, si es por CSS selector, si es por tag name. Eso tienes que especificarle. Entonces, cuando tú usabas la forma tradicional como Page Factory, le tienes que decir usando expat, usando name. Aquí nada más hay un método que se llama find element y viene, si se fija, texto que
pareciera únicamente un texto random, incluso aquí hay un XPath, pero la pregunta aquí puede ser, bueno, ¿y dónde le dices que es un XPath o que es un CSS Selector o que es un ID? O sea, ¿de dónde lo especifica? Bueno, pues FindElement, él solo es capaz de buscar, y lo único que hacemos es meterlo dentro de un try catch, de decirle, bueno, primero búscate por el ID. Si es por el ID, ya fregamos. Hazlo por el ID. Si no, te tiene que mandar un no switch element exception por obligación. Entonces nos vamos a otro, que es, por ejemplo, find element, find by name. Bueno, entonces no es ID, entonces intentemos por name. Esto es relativamente rápido a la hora de la búsqueda y así es como él va a identificar. Aquí tenemos todos los métodos, buscar por XPath, buscar por CSS, buscar por tag name, por class name. Entonces él va a ir viendo, a ver, este funciona, si este no, sí, este funciona, no, este funciona, sí, con este me voy. Este funciona, sí, con este me voy. Este sí, este no, este no, este no, este no, hasta el último, con ese me voy a trabajar directamente. Ya no tenemos que estarle diciendo, tiene que ser con Lintex, tiene que ser con XPath. Nada más mandamos llamar a nuestro método padre, que es FindElement, y listo, él solo se va a encargar de buscar cuál es el locator adecuado para la ejecución. Estábamos en homepage, ahora va y de aquí ya nada más mandamos llamar a nuestro objeto, lo metemos a nuestro como les comentaba, es una también cosa que es una interfaz, tanto web element como web driver, entonces es web element y se crea un objeto. Le decimos que es el link, usamos el NK, si es un textbox, txt, un label LBL, botón BTN, para decirle qué tipo de objeto es, para que nosotros también sepamos. Y creamos nuestros métodos, que en general es, por ejemplo, darle clic aquí el link dismiss. Vamos a ver este objeto highlight que realmente no existe como tal en Selenium, sino que vamos a usar algo que se llama extensions. Ahorita vamos a revisar de qué se trata extensions, que lo que hace es que extiende, en este caso, la clase de web element para métodos custom que tú quieras poner. El método click ya lo trae Selenium de default, entonces no hay que modificar nada. Aquí tenemos nuestros métodos, checar si el login tiene un success, checar el welcome page y lo que les comentaba, el navigation model. Cuando estamos en navigation model es cuando hay una transacción o cuando hay una transición de una página a otra. En esta página, cuando tú le das, es una página de e-commerce. Cuando tú quieres comprar un artículo, automáticamente te manda a otra página. Entonces, en ese momento, en ese momento ya no instanciamos dentro de SpecFlow, sino que instanciamos dentro de nuestro código, de nuestro page object, para que no haya tantas instanciaciones en el caso del código de los steps, sino que ya internamente él debe de saber que tiene que ir a una nueva página, que en ese momento esa nueva página tiene nuevos métodos. Esta nueva página que se llama Product Short Page es donde vamos a tener objetos como la cantidad de camisetas, el tamaño, el color, etcétera. Entonces, eso es el Navigation Model. El instanciar automáticamente dentro de mi flujo, sin que el flujo se interrumpa y cambiar a una nueva página. Y aquí tenemos, por ejemplo, nuestro login normal, ¿no? String user, string password, escribimos, podemos separarlo, estos métodos en otro archivo. Yo por simplicidad nada más lo pongo en la misma página. No está mal, pero si tenemos muchos objetos y tenemos muchos métodos dentro de esos objetos, vamos a tener vamos a caer en malas prácticas de clases muy extensas. Entonces, si pueden ustedes separar esos métodos, como por ejemplo este login, que ya es muy específico a una funcionalidad, adelante, se puede hacer obviamente. Esta es la forma en la que nosotros usamos las páginas. Y lo que les comentaba dentro del framework, vamos a revisar un poquito. Vamos primero a extensiones, ya que hablamos de ello, los extensions. Y yo tengo dos tipos de extensiones que en este caso van a crear más o extender o dar más potencia a la interfaz de WebDriver y a la de WebElement. Por ejemplo, en WebElement, aquí creé este método que es nada más para seleccionar dropdown list.
dentro se metió la lógica y lo que hace, o lo que me hace, bueno, una de las primeras cosas que debes hacer es decirle que tiene que ser estática para que pueda hacer ese encadenamiento de métodos, decirle cuál es, en este caso, la implementación que va a extender, que en este caso es iWeb Element, y aquí, por ejemplo, pues el valor. Esto lo podemos ver dentro de la página, por ejemplo, de Product Chart, donde está, lo que vemos aquí es el método ya extendido como tal. Aunque en los parámetros venga que tiene que ir iWeb Driver, iWeb Element, recordemos que ese this iWeb me está diciendo que va a extender la clase de iWeb Element. Entonces, aquí de hecho hice la prueba, lo comenté y funciona como si lo hiciéramos a patita, como dicen, ¿no? A muy estrictamente, si lo hiciéramos a código normal. Entonces, nada más ya mandamos llamar la extensión y con los parámetros que tenemos. Highlight es otra extensión que, por ejemplo, nosotros tenemos, pero es de específicamente de WebDriver. Perdón, sí, es de Web Element. Aquí lo tenemos. Bueno, aquí tenemos varias que si el elemento está presente, obtener la lista de opciones, dar una selection si el elemento está ahí, highlight, que utilizamos algo que se llama JavaScript, ejecutamos de hecho JavaScript para que pueda, ahorita vamos a ver cómo hace ese highlight amarillo o el color que ustedes quieran, y por ejemplo para hacer el scroll a un objeto o un scroll que tú lo tengas que decir up, down, también en vertical, horizontal, también existe este método. Las configuraciones de todo esto vienen en app config. Aquí le decimos una ventaja, por ejemplo, que tú puedes tener diferentes test settings. Aquí como ejemplo tengo 3. Es como simuláramos ahora en integración continua que tenemos diferentes ambientes de deployment. Entonces, por ejemplo, decimos staging, producción, preproducción y cualquier otro ambiente tú puedes tenerlo en tu app config. La URL de donde tú vas a navegar. En este caso, como nos vamos a conectar, ahorita vamos a ver a un droplet de DigitalOcean, vamos a decirle cuál es la IP que vamos a utilizar, el navegador incluso, o que tú quieres utilizar dependiendo de la plataforma, el tipo de prueba, si quieres activar logs, etcétera. Todo lo que tú necesites puedes hacer dentro de los test settings para que él pueda tenerlo. Obviamente tenemos una clase que lee estos settings, que en esta específicamente es nada más para tener nuestros getters y setters, nuestros mutators y accessors, que aquí tenemos todos. Remote IP, obviamente es lo que tenemos acá. Tenemos nuestro remote IP. Timeout también podemos agregarles, que si tiene reporte. El user aplicación bajo prueba, que es este de aquí. El nombre de la plataforma. El tipo del navegador, que vamos a ver que aquí le puedes indicar también si es Chrome, si es Firefox, que es lo que dijimos aquí. Aquí le estamos diciendo que tiene que ser con Chrome. En este otro ambiente emulado es con Edge, en este otro tendría que ser con Firefox. Entonces, este nada más es nuestra clase donde tenemos todas nuestras propiedades. Y aquí en Config Reader es donde le decimos que tiene que ir al archivo appconfig en el ambiente staging y aquí tiene que suplantar los valores que vengan dentro de, en este caso, app. Y ya él los trae, los mete dentro de la configuración y listo. Tenemos nuestro factory, como comentábamos, es nada más decirle cuál es el navegador, que navegue, y el parallel config es para que se pueda ejecutar en paralelo diferentes feature files. El browser es nada más un enumerable y una propiedad que te dice cuál es el tipo de browser, Chrome, Firefox. Aquí pones todos los que tú quieras o borras los que tú quieras. Base es aquí en este caso es donde se usa el generic para decirle que tiene que mandar llamar o una clase página o un steps. Base page realmente únicamente hereda de base. Aquí se puede meter toda la lógica que tú necesites. Igual base steps, toda la lógica que tú quieras que sea general en todos los steps. Aquí lo ponemos. Entonces, bueno, en general esto es lo que se trata así el framework, que lo más importante es la parte de SpecFlow, la parte de Selenium y la parte de C#, cómo interactúa todo esto, cómo tenemos nuestros steps bien definidos, cómo nosotros
Incluso aquí, por ejemplo, la data que tiene el feature file, lo único que hacemos es que creamos una dynamic instance y pues, empezamos a utilizar los datos, el color, el tamaño, la cantidad. Aquí ponemos un simple assert en unit. Y lo que les comentaba de los steps genéricos, es este de aquí, los general. Aquí, por ejemplo, tengo un switch que dependiendo de lo que venga de entrada, es la lógica que va a ejecutar, en este caso, el framework. Y aquí viene también el comentario de lo que les decía del Navigation Model. Este método que se llama click ping dropdown regresa a una instancia de product assured y aunque aquí digamos que es homepage porque este método está dentro de homepage, una vez que haga clic, recuerden que regresamos en este caso, un product t-shirt, un objeto. Y ya nada más le ponemos que ese es su contexto ahora. Ahora ya no su contexto es homepage, ahora su contexto es, en este caso, product t-shirt. Y tú ya puedes empezar a usar los métodos que vienen dentro de esta página, ¿no? Como les comentaba, esto se ejecuta en DigitalOcean. Este es el droplet que se creó, esta es la IP que se utiliza para tener un Docker, un contenedor Docker que se llama Selenium. Aquí tenemos el nombre. Este contenedor lo que tiene son ahorita dos. Tú puedes poner hasta 10 como digamos, 10 máquinas. Son máquinas Linux y todas contienen Chrome y tienen Firefox. Inclusive podemos ver las versiones de Chrome y de Firefox. Entonces, él va a ejecutar, si nosotros queremos en múltiples, agregamos cuantas queremos a la hora de nosotros descargar nuestro contenedor. Y por default trae dos. Puedes quitarle, puedes agregarle. También tiene un dashboard. Este dashboard es muy interesante porque lo que se esté ejecutando en mis máquinas Linux, en Selenium, la va a grabar y va a generar logs. Esto también está muy, muy interesante. Y vamos a ejecutar ahorita nuestras pruebas. Aquí, como ven, lo que hay que hacer obviamente es que compile realmente, y una vez compilado, ya me muestra cuántas pruebas tengo. Si se fijan, aquí tengo dos pruebas, que es la de los features, add item to cart feature y login feature. Vamos a ejecutarlas para ver qué es lo que pasa dentro de Selenium. Entonces nos regresamos al live preview. Y ahorita vamos a ver cómo, esto está en la nube, ustedes pueden ir a esta IP, ejecutar esas pruebas. Va a quedar nada más durante un poco tiempo, tal vez 10 días, ya que esto es parte de paga. Entonces vamos a pagar el droplet. Y vamos a esperar a la ejecución. Ahí está abriendo el navegador, va a ejecutar primero el de add item. Vamos a hacerlo un poquito grande, tiene esta que podemos ver read only y vamos a ver lo que hace. Entonces ahorita va a seleccionar el item, como lo pueden ver. El highlight, van a ver como ese amarillito, va a decirme que nada más es para decirme que el objeto está ahí, para que se vea más visual. Incluso en la grabación lo vamos a tener. Ahí ya está seleccionando, ping, el tamaño, la cantidad, que en este caso dijimos 2, agregar al carrito, y va a verificar que sí exista esos dos items y que el precio sea la suma de esos dos, que en este caso deben ser 30, ¿no? Aquí dice que son 15. Y vamos a ver el otro, ya está ejecutando también el otro. Este nada más es el login, el que estamos viendo. Tiene que darle clic en dismiss, ahí como vemos, para que él pueda seguir interactuando. Ahora tiene que ir a my account, ahí lo tenemos. Y va a empezar a ingresar los datos que vimos de usuario, de contraseña. Va a dar clic en login y va a verificar que el texto hello G Sánchez 19 sí exista dentro de. Como vemos, ahí me lo está mostrando ya, incluso con el highlight. Y aquí vemos que nuestras pruebas pasaron, todo está bien. Si hay algún error, también nos lo tiene que indicar. Y voy a cerrar en este caso el Red View. Y aquí en el dashboard, si se fijan, se creó este nuevo, no había nada. De hecho, tenemos dos, que es por cada máquina. Y como les comento, es el video de lo que ya se hizo, ¿no? Aquí está los mismos pasos, podemos verlo.
También está súper interesante que tiene logs de Selenium, todo lo que estuvo haciendo, el browser, eh, aquí dice que inició una sesión, le genera un ID, todos los logs que hizo. También tenemos los del driver, que en este caso es Chrome Driver, todo lo que tiene que hacer, iniciar Chrome en esta versión de 4.0. Aquí tenemos cuál es un JSON, las capabilities que tú también puedes modificar, todo te lo da ya Selenium, te dice, en este caso que se completaron, puedes indicarle si pasa, si falla, puedes resetear, el horario ahorita no es el que yo tengo, porque está con la parte de Europa Berlín, pero también todo eso se puede configurar en la documentación de Selenium. Entonces, lo último que queda es que también genero aquí un reporte HTML muy sencillo, donde me dice el horario, que fue 11:18, que es lo que yo tengo aquí hace 2 minutos. Este fue el de login, fue el 11:18 con 48 segundos, que fue lo que se ejecutó, en este caso el feature y el dashboard, ¿no? Los 2 features que pasaron, los escenarios que tenemos, y aquí verá más escenarios, los indicaría, los pasos que se ejecutaron, el porcentaje de rate que pasaron y el timeline, que es en qué momento se ejecutaron, en este caso los items o los features que estoy yo manejando. Es la fecha de hoy, 8/8/2020, 11:18. Eso es lo que tiene este framework en el que se trabajó. Y ya por último, ahora sí vamos a revisar qué es los comentarios y las preguntas que todos ustedes tengan en el chat. Dice, si no se tienen los recursos para pagar una suite de RPA del mercado para automatizar procesos, ¿se puede usar Selenium para hacer una solución in-house para aproximarlo a un RPA? Sí, de hecho es muy común que tú tomes la librería como tal, que tomes todo el proyecto Selenium, es open source, y puedas hacerlo. De hecho, sí se ha hecho. Hay uno que se llama, por ejemplo, Win Automator, que es basado en Selenium, pero específicamente para aplicaciones desktop. Appium, por ejemplo, tomó también varias estructuras que tienen WebDriver y las utilizó para poder hacer la comunicación entre el dispositivo y las aplicaciones. Ya no nada más es el navegador, sino con las mismas aplicaciones, ellos utilizaron las propiedades que tenía WebDriver para poder hacer sobre esa base su propio wrapper. Y bueno, creo que hasta ahorita vamos a recargar a ver si hay más. Creo que ya no hay más dudas. Con esto termino mi presentación y nos vamos con Lautaro. Muchas gracias, Lautaro.